¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer el campo eléctrico en el centro de un arco de circunferencia. Y voy a hacer el caso más general para cualquier arco de circunferencia que se encuentre en cualquiera de los cuadrantes. Como en este caso, uno que está compartiendo primer y segundo cuadrante. Voy a hacer un caso el más genérico posible y a partir de eso ustedes van a poder construir para cualquier tipo de arco de circunferencia, para cualquier tipo de ángulos. Lo que vamos a hacer es vamos a definir dos ángulos. El teta 1 que va a ser el primer ángulo, todos a partir del eje X positivo, en el sentido antihorario. Entonces, este sería teta 1 y el otro que me define el otro extremo del arco de circunferencia voy a llamarlo teta 2. A partir de esto podemos construir cualquier arco de circunferencia. Como le dije, podría estar en el primer cuadrante, en segundo, tercero, cuarto, inclusive compartir uno, dos o más cuadrantes, ¿no? No importa dónde se ubica este arco de circunferencia y tampoco importa cuánto es el ángulo que forma. Esto va a ser un caso lo más genérico posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que saber hacia dónde iría nuestro campo resultante, porque esto no funciona como una carga puntual. Esta es una distribución lineal de carga. Quiere decir que la carga está distribuida a lo largo de todo este arco de circunferencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada pedacito, cada pequeña parte, pequeño diferencial de ese arco se comporta como si fuera una carga puntual y genera un pequeño vector. Y la suma de todos estos vectores, al fin y al cabo, hacia dónde van a apuntar. Entonces yo puedo verlo por simetría y puedo hacer la suma de todos estos vectores y me voy a dar cuenta que va a coincidir exactamente con la bisectriz. Entonces trazamos una bisectriz y eso lo puedo demostrar geométricamente, lo puedo demostrar matemáticamente también. Más adelante vamos a llegar a esa conclusión igual también. No es necesario demostrarlo, pero es bastante intuitivo de poder llegar a este resultado, ¿no? Saber que va en esa dirección. Entonces la dirección es algo que puedo obtener fácilmente sabiendo los ángulos y por geometría podría saberlo, ¿no? Rápidamente puedo saber hacia dónde va el campo. Lo que me falta es saber el módulo. ¿Y cómo puedo conseguir el módulo? En este caso no puedo trabajarlo como una carga puntual. Tendría que trabajarlo con un pequeño diferencial de carga, un pequeño pedazo, un pequeño fragmento, y luego hacerlo algo general, haciendo que el teta sea la variable y a partir de eso poder integrar. ¿Y cuáles serían mis límites de integración? Sería el teta 1 y el teta 2. Entonces, por eso les digo, yo voy a encontrar una fórmula general para teta 1 y para teta 2 y después ustedes en cualquier problema en el que se encuentren, lo que tienen que hacer es darle los límites de integración según el problema en el que están ustedes resolviendo. Ok, entonces eso es lo primero que tenemos que saber, que el campo va a ir exactamente a la mitad, a la bisectriz, y va a ir, en este caso lo estoy poniendo hacia afuera y estoy considerando que mi densidad lineal es positiva. Quiere decir que la carga de este conductor, de este alambre, es positiva. Por eso que el campo es saliente. ¿Ok? Si la densidad fuera negativa, la densidad lineal de carga, entonces yo tendría que asumir que esta carga es negativa y mi campo me va a salir contrario. Pero como van a ver ustedes en los cálculos, va a estar en función de la densidad. Si tú la pones negativo, simplemente te va a salir en sentido contrario y nada más. Entonces yo voy a asumir que es positiva, voy a hacer el caso más general y después ustedes, si la densidad es negativa, le pones el signo. Si el teta 1 es más que 90, lo pones el teta 1, pones el teta 2 y vas a ver que va a funcionar para cualquier caso en realidad. Vamos al caso más particular. Agarramos un pequeño diferencial de carga. Lo voy a poner en el primer cuadrante para mi análisis. Tú lo puedes poner en cualquiera para hacer un análisis. Para mí me parece mucho más fácil ubicarlo en el primer cuadrante porque geométricamente los ángulos también son todos agudos y es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a olvidarme mi arco de circunferencia y voy a trabajar solamente con ese pequeño diferencial. Y voy a ver cuánto es el campo que genera este pequeño diferencial. ¿Ok? Entonces, para eso voy a definir variables. Voy a decir que esto se encuentra a teta grados desde el eje X. Voy a decir que el ángulo que forma esa pequeña carga es un diferencial de teta, que es una pequeña partecita chiquita de teta. ¿Ok? Y así puedo definir con el radio, obviamente el radio también es un dato, puedo definir un pequeño diferencial de carga, que está en función de la longitud, ¿no? De esa longitud, porque es como un arco de circunferencia bien chiquitito, ese diferencial de longitud está relacionado con la carga por la densidad lineal. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencial de carga sería la densidad lineal por la diferencial de longitud. Pero ese diferencial de longitud en una longitud de arco, ¿cómo lo puedo obtener? Recuerda longitud de arco, ¿no? Que es el radio por el ángulo me da el arco, ¿no? En este caso, el radio por diferencial de teta me daría el diferencial de longitud. Entonces,
yo puedo llegar a la conclusión que el diferencial de carga sería la densidad lineal por R de teta. ¿Ok? Básicamente estoy encontrando cuánto sería este pequeño diferencial de carga en función de la densidad lineal y en función de la geometría. ¿Hacia dónde apunta el campo? Estoy asumiendo nuevamente que mi densidad es positiva. Hacia afuera, ¿no? Hacia donde está dibujado en ese momento. Y es un diferencial de campo porque es solamente el campo de un pequeño diferencial de carga. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar como si fuera una carga puntual. Como si fuera una carga puntual. Este pequeño diferencial de campo ustedes saben la fórmula, ¿no? La K, que es 9 por esa 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por esa carga, que es un diferencial de carga, sobre la distancia, que es el radio cuadrado, y le he puesto un vector R. Ese vector R me va a decir hacia dónde va el campo, nada más, es un vector unitario, que me indica la dirección y el sentido. Pero el módulo, ustedes ya saben la ecuación, ya saben la fórmula. Entonces, vamos a encontrar este diferencial de campo. Vamos a hallar este diferencial de campo en las dos componentes, en el eje Y y en el eje X, ¿ok? Y luego vamos a integrar. Porque este pequeño diferencial de campo va a estar en función del diferencial de teta, en función de d de teta. Y a partir de eso vamos a integrar y los límites de integración va a ser teta 1 y teta 2. ¿Ok? Espero que hasta ahí estemos entendiendo. Si es que alguna parte se están perdiendo, les pido que por favor pausen, repitan el video y analicen todo lo que les estoy comentando. Ahora vamos a descomponer nuestro pequeño diferencial de campo. Porque esta carga genera un campo que está aquí, ¿no? Que es diferencial de campo. Lo descomponemos en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo se descompone un vector en el eje X y en el eje Y? Simplemente como el módulo del vector por el seno, en el caso del eje Y, el seno del ángulo teta, fíjate que el ángulo teta que está aquí, este ángulo teta que está aquí, es igual a este ángulo teta de acá, ¿no? Por geometría, ¿no? Entonces, si quiero descomponer este vector, sería este módulo por el seno, y le pongo menos j, porque fíjate que está yendo hacia abajo, ¿no? Nuevamente, asumiendo que mi densidad es positiva, asumiendo que estoy en primer cuadrante, lo estoy asumiendo así y lo estoy colocando así para mi análisis, y después ya lo vamos a extrapolar a cual caso más general. ¿Ok? Entonces sería el módulo del diferencial de campo por el seno en menos j, ¿no? Porque mira que está yendo hacia abajo. Primero trabajemos en el eje Y, después vamos a hablar en el eje X. Pero tú sabes que el módulo de este campo es K por el diferencial de esta carga por el seno de teta entre r cuadrado. Porque es K diferencial de carga entre r cuadrado, y el seno de teta también lo estoy poniendo, ¿no? Y menos j. Entonces ya tengo ese pequeño diferencial de campo que va en la dirección del sentido Y. Ahora esto lo puedo integrar. Pero ¿cómo integro en función del diferencial de Q? Este diferencial de Q lo voy a poner en función del ángulo teta, para que todo pueda estar en función del ángulo teta y pueda integrar en teta 1 y teta 2. Eso es mi objetivo, ¿no? Este diferencial de carga yo te había dicho. ¿Cómo encuentro una carga de una densidad lineal? ¿Cómo es esto? Sería la densidad lineal por la longitud, sería la carga, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Esa carga es la densidad lineal, que es el lambda por diferencial de la longitud. Pero ese diferencial de longitud, o esa longitud de ese pequeño arco, es r por d teta. Entonces llego a la conclusión que ese diferencial de carga es lambda, que es la densidad lineal, por r de teta. Reemplazamos aquí y fíjate que arriba tengo un r y abajo tengo un r cuadrado. Entonces voy a simplificar un r, y ¿qué es lo que voy a obtener? Aquí estamos, ¿no? Este r y acá un r cuadrado. ¿Qué es lo que voy a obtener? Básicamente eso, ¿no? Ese diferencial de campo en el eje Y sería el K por el lambda, el R ya se fue, de teta, seno de teta, entre un solo R, ya no al cuadrado, ¿no? Y el menos J se mantiene, ¿no? Porque aquí es el módulo y aquí es la dirección. Entonces ya tengo la componente en el eje Y del campo respecto a ese pequeño diferencial. Y ya está en función de teta, ¿no? Entonces ya está listo para integrar. Ahora vamos a ver en el eje X. En el eje X, ahora lo mismo, ¿no? Descomponemos, y ahora este teta es igual a este teta de acá. Entonces, el vector en el eje X sería el módulo por el coseno de teta, y le pongo en menos i. ¿Por qué menos i? Porque fíjate que está yendo a la izquierda. Entonces, menos i. ¿Ok? Nuevamente, estoy asumiendo que mi densidad lineal es positiva y que estoy en el primer cuadrante.
para eso cumple. Y después lo extrapolamos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tengo acá? K otra vez por diferencial de carga, o sea, K por la carga entre R cuadrado y el coseno menos I se mantiene. Perfecto. Otra vez, diferencial de carga es lambda R de teta. Reemplazamos, tengo un R arriba, un R cuadrado abajo, simplifico 1, ¿ya? ¿Y qué me queda? Me queda que ese componente en el eje X sería K por lambda de teta por el coseno de teta entre R. Ya está listo para integrar otra vez. El primero estaba en función del seno y el segundo en función del coseno. El primero en menos J y el segundo en menos I. Pero fíjate que las relaciones son muy similares. Tengo el K, tengo el lambda, tengo el diferencial de teta y tengo abajo un R. Lo único que cambia es que uno es seno menos J y otro es coseno menos I. Nada más. Entonces, ahora vamos a trabajarlo como si fuera un vector. Ya tengo las dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Sumamos las dos componentes nada más. Si lo quieres colocar como un vector, está así, ¿no? Entre menor, el signo de mayor, menor, ¿no? Como un vector. La componente en el eje X y la componente en el eje Y. Le pongo la componente en el eje X menos porque era menos Y, y la componente en Y también menos y porque era menos J, ¿no? Y simplemente el módulo lo pongo aquí. Y ya está mi vector, ya tengo el vector diferencial de campo en función del ángulo teta. ¿Qué es lo que me está faltando entonces? Esto es para una carga puntual, para un pequeño diferencial de carga. Vamos a extrapolarlo esto y vamos a integrarlo. Vamos a integrar, ¿desde qué límite de integración? Desde el ángulo teta 1 hasta el ángulo teta 2. Entonces vamos a integrar este vector. ¿Cómo se integra un vector? Integras componente por componente. En el eje X integras, en el eje Y también integras. Los límites de integración son los mismos. ¿Ya? Y eso sería todo. Ya está. Lo único que yo necesito ahora para resolver esto, datos. Yo necesito datos. Datos de mi arco de circunferencia, cuánto es el radio que tiene, de saber cuánto es el lambda, si es positivo o es negativo, porque si fuera negativo me sale todo contrario, fíjate. Le pongo el signo menos y me sale contrario. Entonces me saldría para arriba y para la derecha. Y ya es lógico, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque el campo ya no sería saliente, sino sería entrante. Entonces no hay necesidad de hacer más cambios, solamente ponerle su signo, ¿no? Si es negativo, si es positivo, lo pongo ahí y ya está. Y necesito saber los ángulos, teta 1 y teta 2, para saber en qué cuadrante me ubico, ¿no? De repente es toda la circunferencia y sería desde 0 hasta 360, ¿no? De repente es una semicircunferencia, entonces sería de 0 a 180. Ok, de repente me encuentro en el segundo cuadrante, ¿no? Digamos, de 90 hasta 180. Entonces, estos ángulos me van a decir este arco de circunferencia de cuál es la abertura o cuál es el ángulo que forma y en qué cuadrante me encuentro. Entonces, este es el caso más general. Funciona para todos los casos de un arco de circunferencia. Vamos a ver un ejemplo. Este arco de circunferencia me dicen, tengo el primer ángulo 30 y el segundo ángulo 120. Entonces, yo puedo ver por geometría, saco la bisectriz, como este ángulo que forma es 90, sería 45 más 30, 75 grados más o menos, saco la bisectriz y en esa línea me va a salir el campo. La densidad es positiva, entonces es saliente. No me lo dice el ejemplo, pero voy a asumirlo así. Y sale. Entonces ya tengo la dirección del campo, me falta el módulo, ¿no? ¿Cómo lo hallo? Habíamos llegado a esta expresión así bien compleja, bien larga, que nos dice el vector como una integral. ¿Ya? Entonces ya tengo el campo como una integral. Entonces, ¿qué hago? Simplemente integrar los límites de integración de 30 a 120. Nada más del vector. El lambda lo dejo así, es positivo. No tengo el dato, pero si me hubieran dado lo reemplazo. Y si fuera negativo, le pongo el signo menos. Y ya está. El R también es un dato. No me lo han dado, pero también lo reemplazo. Entonces, esta integral es simplemente integrar cada una de las dos componentes. Y aquí, mira, el K, el lambda y el R son constantes, pueden salir. Aquí el K, lambda y R son constantes, pueden salir. En el primero estoy integrando el coseno de teta desde 30 a 120 con un signo menos y me sale 0,36. Acá integro el seno de 30 a 120, seno de teta, y con un signo menos y me sale menos 1,37. Entonces ya tengo mi respuesta, solamente me falta reemplazar el K, el lambda y el R. Como ven, es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer, recapitulando un poquito, lo primero que tengo que hacer es agarrar un pequeño diferencial. Lo ubico yo para mi mejor análisis en el primer cuadrante y digo que el lambda es positivo. Veo cuánto es el campo generado por este pequeño diferencial. Lo descompongo en el eje X, en el eje Y. En este caso me salió negativo en los dos, para la izquierda y para abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo descompongo? Sería este vector multiplicado por el coseno, ¿ya? Para el eje X y por el seno para el eje Y.
Es lo que hemos hecho. Luego, ¿qué hemos hecho? El diferencial de carga lo pongo en función de teta. ¿Cómo era esto? El diferencial de carga es el lambda por diferencial de longitud, pero diferencial de longitud es R diferencial de teta porque es un arco de circunferencia. Entonces, simplemente reemplazando todo esto, llego a este resultado, integrando desde teta 1 hasta teta 2, que es el resultado más genérico, y le doy los datos que tengo. No importa si estoy en primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, si comparto uno, dos o tres cuadrantes, o cuatro inclusive, no importa, solamente necesito saber los ángulos, necesito saber si lambda es positivo o negativo, y cuánto es, y necesito saber el radio, y se acabó mi problema. Es una simple integral de cosenos y senos. No hay más que eso. ¿Ya? Espero que les haya servido. En otro video les estaré compartiendo cómo hacer con un alambre de densidad continua también, ¿no? De densidad lineal de carga, ¿no? Es muy parecido el cálculo, solo que ahí tenemos que hacer un análisis un poco diferente porque ya no hablamos de ángulos, ¿no? Sino tenemos que ver dónde colocamos nuestros ejes de referencia y cómo hacemos la integral. ¿Ok? Eso se los pasaré para un siguiente video.